El Señor se enfrenta a la muerte. Juan 11, 1 al 44. Este es el tema que estaremos abordando hoy. El Señor se enfrenta a la muerte y está basado sobre la resurrección de Lázaro. Mi nombre es Ángel Gallo, soy laico, católico, nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor. Amado Dios, donde tú estés, guíanos. A donde vayamos, acompáñanos. En lo que hagamos, ilumínanos. Pero sobre todo, cada momento de nuestras vidas, bendícenos. Que así sea. Amén. Bendito seas y alabado, Señor Jesús. Empecemos. Juan 11, 1 al 2. Dice así. Había un enfermo llamado Lázaro. Era de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. Verso 2. María era la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La aldea dice que se llamaba Betania y estaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Y para aquellos que tienen otro sistema de medida, poco más o menos a 2 millas de Jerusalén. Y sigue diciendo Juan 11, del 2 al 4. Su hermano Lázaro era el enfermo. Verso 3. Las hermanas enviaron a decir a Jesús, Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Verso 4. Al oírlo Jesús comentó, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, esto es tremendo. Aquí se siente la intensidad de los sentimientos, de las emociones en los personajes. Mira a quien tú amas. Había una relación de mucho aprecio, una gran amistad profunda de comunión personal y de emociones fuertes. Sigue diciendo Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. El que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús está diciendo, los amó hasta el extremo. La palabra que traduce en la mayoría de la Biblia del griego es telos, que significa final. Pero un final como un límite. Ya no hay nada más. Esto es lo máximo. Se dan cuenta de esa fuerza de intensidad, de sentimientos y de emociones. Y cómo el Señor expresa ese amor. Los amó hasta el extremo. Y sigue diciendo Juan 11:5. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, ahora recuerden cuando los judíos ven la intensidad de la conmoción de los sentimientos del Señor frente a la tumba de Lázaro, ellos dicen, mirad cuánto le amaba, ¿sabe? Había muchísima intensidad, sobre todo respecto al Señor, pero también tiene que ver con todos los personajes que están dentro de esta narración. Y sigue diciendo Juan 11:4. Al oírlo Jesús comentó, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, Jesús aquí está marcando su pasión, muerte y resurrección. Cristo habla que el Padre le ha dado la gloria y que Él la comparte con nosotros. Esto sí es maravilloso, ¿verdad? Cristo comparte con nosotros su gloria para que también nosotros participemos de esa gloria. Por eso insisto, Dios tiene un plan escondido para cada uno de nosotros los creyentes. Y dice Juan 11:6, cuando se enteró que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Quién entiende al Señor? ¿Quién? ¿Por qué esperó 2 días más? 2 días para llegar el mensajero a Jesús y dar el mensaje. Otros 2 días para salir y llegar a Betania. Son 4 días. Cuando la hermana de Lázaro le dice, ya llegue porque tiene 4 días, el Señor así lo había establecido. Sí, así lo había establecido Él. Así lo había querido Él. Porque Él va a actuar. ¿Sabes? Él no hubiese querido que eso fuera así. Pero Él mismo se sometió al plan divino para que la gente viera y reconociera la gloria de Dios. ¿Cuánto podemos aprender aquí? Sí, ¿cuánto podemos aprender? El Señor pregunta a la hermana de Lázaro, ¿crees esto? Porque al final de cuentas veremos la gloria de Dios dándole gracias por lo que nos ha tocado vivir y por lo que hemos aprendido, resultados de este proceso. Y dice Juan 11, del 7 al 8, al cabo de ello,
dijo a sus discípulos, volvamos de nuevo a Judea. Verso 8. Replicaron los discípulos, Rabí, hace poco los judíos querían aprender y vuelves allí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto llama mucho la atención. ¿Saben por qué? Porque las fuerzas antagónicas a Cristo operaban con mayor rapidez en Jerusalén. Ellos tenían sus focos de poder ahí. Ellos podían disponer para hacer lo que querían. Esto era como irse a meter a la cueva del león. Porque Cristo, lejos de Jerusalén, estaba fuera del alcance de su carro y de los recursos que disponían ellos para ejercer su autoridad. Vean, Cristo se acerca al peligro y no solamente eso, sino que hace un milagro. Sí, hace un enorme milagro que lo deja expuesto en manos de los fariseos y saduceos. Y esto, cuando se enteran del milagro y vieron que el Señor estaba a su alcance, no dudaron que podían actuar. Vieron que Jesús representaba un gran peligro para ellos. Primero, porque estaban en Jerusalén. Y Jerusalén era el centro más importante de la religión judía. Y segundo, porque los milagros que hacía Cristo hacía que mucha gente le siguieran y creyeran en él. Esto ponía en riesgo la seguridad de la nación. Así que lo mejor era matarlo de una vez. Caifás lo había profetizado. Es mejor que muera un hombre por la nación y no toda la nación por culpa de un hombre. ¿Lo ven? Y dice Juan 11:11. Tras decir esto añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, así como con la hija de Jairo, los presentes se burlaron de él. Cuando el Señor dijo, la niña no está muerta, la niña está dormida. La muerte de Lázaro tuvo o tenía el propósito de fortalecer la fe de sus discípulos. Y ese es el mismo propósito que tiene con nosotros, fortalecer nuestra fe, la suya y la mía. ¿Me está escuchando? Y sigue diciendo Juan 11:14-15. Entonces Jesús le dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, verso 15. Y me alegra por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, pero vayamos allá. Palabra de Dios. Le alabamos, Señor. Aquí el Señor, esto es increíble, aquí el Señor aparenta no estar. El Señor se hace rogar y aparece distante, distante. Me alegro, porque ustedes van a ver lo que voy a hacer. Jesús llega por fin a Betania, verso Juan 11:17-18. Cuando Jesús llegó se encontró con que Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro, verso 18. Betania estaba cerca de Jerusalén a unos 15 estadios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, ¿por qué Jesús quiso haberse tardado mucho? Esa es la pregunta, ¿por qué quiso haberse tardado mucho? ¿Sabes? Él quería que hubiera mucha aglomeración en el lugar. Él quería que hubiera mucho público. Miren cómo lo dice Juan. Juan 11:19. Y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlo por su hermano. Palabra de Dios. Te la damos, Señor. Ahí está. Al tardar de más, se reunían más. Entonces había más público. Y esto significa más testimonio. Y también significa más polarización con los sumos sacerdotes. Es decir, con los saduceos y los fariseos. Juan 11:21 dice, dijo María a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren cómo es el dilema. Miren cómo es el dilema, porque ante Cristo todo se rompe, todo se divide. Unos dicen esto y otros dicen otra cosa. Después le dicen las hermanas de Lázaro, yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Es un reproche. Sí, yo aquí estoy viendo la parte humana de esta mujer llamada Marta. Nosotros nos hemos quejado también mucho. También hemos protestado. Y ¿saben? Lo peor es que lo seguimos haciendo. Señor, si hubieses estado conmigo, si me hubiese revelado que yo iba por mal camino, si me hubiese advertido, yo hubiera tomado las medidas para no caer en el error.
Pero ¿saben? Nosotros lo sabemos hacer muy bien. Sí, nos quejamos de todo. Señor, si me hubieses dicho, o como dice Marta, yo sé que cuando pides a Dios, Dios te lo concederá. En otras palabras, yo sé que tú lo puedes hacer todo. Solo tú tienes el poder para hacerlo. Y sigue diciendo Juan 11, del 23 al 25. Jesús replicó, tu hermano resucitará. Verso 24, le respondió Marta. Ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Verso 25. Jesús le respondió, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Sabes? Esto es una serie de 7 declaraciones iguales que están en el Evangelio de Juan, que comienzan de la misma manera, yo soy. O sea, no es que Lázaro va a resucitar. Lázaro va a resucitar ahorita mismo aquí. Así lo está diciendo el Señor. Así lo está diciendo. ¿Saben por qué? Porque todo con el Señor es concreto frente a Él. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. ¿Lo entiendes? Sepan que el tiempo no es limitado para aquel que tiene todo el poder sobre la resurrección y la vida. No, no se trata de tiempos venideros. Es la garantía de lo que dice Juan. Juan 1:4 dice así, en ella era la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahí está la explicación. Sigue diciendo Juan 11:26 al 27. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Verso 27, respondió ella, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Sabes? ¿Sabes? Cristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. O sea, los hechos y dichos del Evangelio fueron hechos y dichos hace 2000 años atrás y seguirán siendo hechos y dichos por toda la eternidad. En otras palabras, usted y yo estamos metidos en este relato, lo estamos escuchando de los labios del Señor. ¿Crees esto? Y sigue diciendo Juan 11:28. Dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído, el maestro está ahí y te llama. Miren, aquí entra María en escena. Dice Juan 11:32. Cuando María llegó donde estaba Jesús, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se está quejando. Y es una queja parecida a la de la hermana. Lo que indica que ellas estaban de acuerdo, habían estado cuchicheando al respecto. Sí, estaban de acuerdo. Desde el punto de vista humano, ellas amaban al Señor. Ellas lo recibieron con cariño y reafirmaron su amor en Él para que el Señor hiciera todo lo que tenía que hacer. Y sigue diciendo Juan 11:33. Viéndola llorar Jesús y observando que también lloraban los judíos que lo acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Saben? Cristo se estremeció. Solo en el Evangelio de Juan aparece esto. Cristo se conmovió por dentro. Sigue diciendo Juan 11:34 al 35 y preguntó, ¿dónde lo habéis puesto? Le respondieron, Señor, ven y lo verás. Verso 35. Jesús se conmovió entre lágrimas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Sabes? ¿Sabes? Me gusta cuando dice, rompió a llorar en otras Biblias. Cuando analizo el diccionario griego, me doy cuenta de que la palabra tiene que traducirse es derramó lágrimas. O sea, hubo un derramamiento de lágrimas. Otros comentaristas insisten que fueron sollozos para contrastar con las personas que acostumbraban a llorar de forma exagerada, dado a lo fuerte de las emociones y a los sentimientos que se están viviendo. Juan 11:36 al 37. Los judíos comentaron entonces, mirad cómo le quería, verso 37. Pero algunos de ellos dijeron, este que abrió los ojos del ciego, ¿no podía haber hecho que este no muriera? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vean, muchos comentaristas no dicen mucho.
porque la gente por todo protesta. Lo vemos en los grupos parroquiales. Pero si dejamos hacer lo que la gente quiere hacer, estamos mal. Y si no lo dejamos, estamos mal también. Por todo protestan. Eso me llamó la atención del texto. Protestamos por todo. Nunca estamos conformes. El Señor vence a la muerte. Jesús está en el sepulcro y sigue diciendo Juan 11:38. Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien. La piedra en el sepulcro está indicando el final del funeral. Es decir, aquí termina todo. Descansa en paz, Lázaro. Jesús llega y dice, quiten la piedra. Esto no ha terminado. Se preguntan por qué Jesús se había tardado. Se quejaba en ese sentido. Si Cristo hubiese estado aquí, Lázaro no habría muerto. Ella no lo entendía. Porque todo estaba en la mano de Dios Padre. ¿Quién entiende a Dios? Todo esto era para darle la gloria a Dios. ¿Sabes? Hay una lección que aprender. No todo está terminado. Quiten la piedra. Qué maravilloso. Usted y yo quitémosle la piedra a los problemas, a las frustraciones, a todo lo que nos separa de Dios. Quitémosle la piedra. Y sigue diciendo Juan 11:39-40. Dijo Jesús, quitadle la piedra. Marta, la hermana del muerto, le advirtió, Señor, ya huele mal. Es el cuarto día. Verso 40, replicó Jesús, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De acuerdo a este pasaje, escuche bien, de acuerdo a este pasaje, creer no es solamente con un asentimiento intelectual como lo dicen los protestantes. Yo lo declaro, yo creo. Sí, ¿y qué? El Señor pidió, llévenme al sepulcro. Pero es que yo creo, está bien que tú creas, pero llévame al sepulcro. Déjame hablar contigo para darte una lección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces no es solo creer, no se trata solo de creer. Hay que sustentarlo con obra. Ese creer es nada. Quiten la piedra. Es que yo creo, está bien, tú crees, pero quita la piedra. ¿Se dan cuenta? Mucho cuidado con la superficialidad religiosa y mucho cuidado con esa fe superficial de los protestantes. Solo tienes que declararlo y eres salvo. No, señor, no es así, no se equivoquen. Sigue diciendo Juan 11, del 40 al 41 y pasamos después al 43. Replicó Jesús, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Verso 41. Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy las gracias por haberme escuchado. Pasamos al 43. Dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así como en el relato del hijo de la viuda de Naín, ¿se acuerdan? Con voz fuerte. Eso llama la atención. Aquí tenemos un anticipo del poder y de la autoridad del Señor, que desplegará totalmente en la resurrección final, en la que los muertos escucharán su voz. ¿Y qué va a pasar? Vivirán. Estas son palabras contundentes y están en el Evangelio de Juan. Y sigue diciendo Juan 5:25, después al 28 al 29. En verdad os digo que ha llegado la hora, ya estamos en ella, en la que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Pasamos al verso 28. No os extrañéis de esto. Llega la hora en la que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Verso 29. Y los que hayan hecho el bien saldrán para una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Ay, mamita linda. Aquí se puso feo. Bueno, bien. Y dice, oirán su voz potente, poderosa. Porque a través de su palabra se dio la creación. Todo vino a existir de la nada. Lo que no había sido todavía, ahora es. Y de la nada, Dios con su palabra crea. Sigue diciendo Juan 11:44. El muerto salió atado de pie y mano con venda y envuelto el rostro con un sudario. Jesús le dijo,
desatarlo y dejarlo andar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, ahora después de la resurrección, se da todo un proceso de restitución. Y otra cosa, cuando sale Lázaro con toda esa mortaja con la cual los judíos enterraban a sus muertos, y sepan, esto era la prueba para que creyeran. Esto no es un truco. Es el difunto. Mírenlo, está atado con el sudario, ya tiene mal olor. Todo forma parte del testimonio de lo que el Señor había hecho. Lázaro había vuelto a la vida. Bien, me toca ir concluyendo. Cuando escogí el tema, sentí que tenía esto una aplicación en mi vida. Y también tiene una aplicación en la suya, hermanito. El Señor llega al sepulcro, pero antes pregunta, ¿dónde lo pusieron? Ahora yo le pregunto a usted, ¿en dónde puso al Señor? ¿En dónde está usted metido? ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿Está todavía en el sepulcro? En el sepulcro de sus pecados, preso de sus propias acciones y su estilo de vida. ¿O todavía usted no se ha entregado a Él? ¿O a lo mejor está muerto en delitos y pecados? ¿O todavía está amarrado? Todavía tiene el sudario puesto y no ve bien. Sigue atado y no puede caminar. ¿Sabe? Es porque todavía no se ha entregado totalmente. Escuche la voz de Dios. Sal fuera. Sal de ese lugar. Acaba de entregarte. Confía en mí. El Señor hará todo lo demás. Él todavía continúa haciendo grandes maravillas. Pero te aclaro algo. Es necesaria nuestra colaboración. Ya lo vieron y lo escucharon a lo largo de este pasaje. El Señor necesitó la colaboración de la gente, la fe de las hermanas de Lázaro. Ahora la pregunta es, ¿estamos dispuestos a colaborar? Sí, estamos dispuestos a colaborar para que el Señor realice ese plan que nos va a llevar definitivamente a tener una comunión plena con Él. Y les digo algo, ojalá así sea. Que el Señor los bendiga hoy y siempre. Gracias por haber estado pendiente toda la duración del video. Amén. Y por favor, no se olviden de suscribirse en este su canal católico que es importante para nuestro crecimiento espiritual. Y darle like y darle clic a la campanita para que le sigan llegando las nuevas notificaciones que estoy subiendo. Y poner sus sugerencias que serán de gran ayuda. Ay de mí si no evangelizo Ángel Gallo. Hasta la próxima. Que el Señor les bendiga. Amén.